Esta es la carta más personal del apóstol Pablo. Por la manera en que fue escrita, es que se nos muestra la humanidad del apóstol. Porque tenemos que entender que fue escrita en medio de un viaje con muchos problemas, y con el apóstol lleno de ansiedad y preocupación. Él estaba en Éfeso viviendo, estuvo allí 3 años, y tenía contacto con la iglesia en Corintio, que estaba cruzando el mar. Pero resulta que, bueno, ni bien él salió de la iglesia en Corintios, él fundó la iglesia en Corintios en su segundo viaje misionero, tuvo 1 año y medio cuando se fue de esa iglesia, quedó al cuidado de buenos siervos de Dios, de Apolos, Timoteo, Pedro inclusive. Pero se introdujeron falsos maestros que querían llevar a los corintios de nuevo la ley. Y estos falsos maestros decían que Pablo era, bueno, no era un apóstol, que no tenía recomendación de nadie, que su enseñanza de la gracia era en realidad lo que estaba haciendo era diluir la palabra de Dios. Bueno, hablaban pestes de Pablo y la iglesia en Corintios se contaminó de estas personas. Como les decía, Pablo estaba en Éfeso, entonces su idea era ir a Corintios después de un largo viaje, pero como estaban estos problemas y él se enteró, cruzó directamente a Corintios. Y cuando llegó se encontró con un panorama atroz, lo maltrataron mucho, una persona en especial se levantó contra él, y Pablo se encontró en la disyuntiva de, bueno, de quedarse bueno, y que se arme una gran revuelta, o irse para apaciguar los ánimos. Y fue lo que hizo, se fue muy triste. Tuvo un breve tiempo en Corinto y se volvió a Éfeso, muy triste, muy lastimado. Él les había dicho que iba a volver, pero decidió no volver, sino enviar una carta que nosotros no conocemos, pero que se conoce como la carta de la tristeza, del dolor. En esa carta, Pablo los exhorta a los corintios a que, bueno, pongan orden en la iglesia, que echen a la persona esa tan, bueno, tan rebelde, que la saquen del cuerpo, que la excomulguen, y que, bueno, evidentemente, por lo que vamos a ver ahora, era una carta tan dura que Pablo hasta se arrepintió después de haberla mandado. Esa carta la envió con Tito, con su discípulo. Tito era un joven, y probablemente esta era la primera misión que tenía de parte de Pablo. Él lo que tenía que hacer era llevar la carta, leerla en público a la iglesia, explicárselas y ponerla en práctica. O sea, él tenía que llevar a cabo, por decirlo así, presidir la disciplina a esa gente. Una tarea muy, muy difícil. Pablo lo envía a Tito con la carta y se queda muy ansioso porque no tenían celulares, no tenían teléfono, no tenían como el día de hoy. O sea, se iba a Tito y perdía contacto con él. Habían quedado que se iban a encontrar en la ciudad de Troas, que queda bastante al norte de Éfeso. Entonces, Tito se va y a los pocos días Pablo comienza su viaje a Troas. Llega a Troas y él dice, en Troas se me abrió puerta. La gente de Troas estaba ansiosa por escuchar el Evangelio, pero Pablo estaba tan ansioso, que no se pudo quedar en Troas. No pudo esperar a Tito. Él dijo, bueno, voy a pasar hasta Macedonia, a ver si me lo encuentro allá, Tito. Era invierno. O sea, para cruzar de Troas a Macedonia había que hacerlo en barco, y en invierno no había barcos, entonces tuvo que hacer ese trayecto a pie, que quedaba mucho más lejos. Ahora llega a Macedonia, y es el punto donde nosotros vamos a leer hoy. Y él estaba muy ansioso porque tal vez
Mientras él estaba en Macedonia, Tito ya había pasado y ahora estaba en Troas. No sabía qué había pasado con Tito. Tal vez si a él lo habían tratado mal en la iglesia de Corintios, a Tito lo trataron peor. No sabía nada y estaba muy, muy ansioso. Entonces Pablo escribe esta carta con esa ansiedad, sin saber lo que pasa. Tengo dos mates acá. Sin saber lo que pasa. Entonces esa ansiedad se refleja en la carta. Y como es una carta escrita en diferentes lugares, hay cambios abruptos, por ahí se corta, viene elaborando un tema y por ahí se corta y se nota ese corte y después leemos que tal vez hasta hay un cambio de tema. ¿Por qué? Porque escribían en rollos, no escribían en hojas como nosotros. Porque si uno cuando escribe en hojas, bueno, vos podés arrancar y volver a empezar, podés corregir, podés borrar. Pero cuando escribían en el rollo, lo que quedaba escrito, quedaba escrito. Y esa es la carta que nosotros recibimos. Una carta llena de ese tipo de cortes, de cambios de humor. Entonces Pablo se había quedado con la idea de que los corintios lo rechazaban. Y lo último que nosotros leemos, ¿se acuerdan? Es que en el capítulo 6 él les dice, yo tengo el corazón ancho para ustedes, o sea, tengo mucho espacio en mi corazón para ustedes, pero ustedes tienen el corazón estrecho hacia nosotros. Abran sus corazones. A ver si tengo, a ver. Versículo 6. 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Quiere decir, tenemos el corazón grande y ustedes tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Entonces, en su corazón es tan estrecho que nosotros no entramos, no hay lugar para nosotros en sus corazones. Pues para responder del mismo modo, como hijas e hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Déjenos un lugar en sus corazones, está diciendo Pablo. Él estaba creído de que los corintios no lo amaban. Y el problema no es que no lo amen a él, porque Pablo no buscaba el aplauso de las personas. El problema es que si rechazan a Pablo, rechazan su mensaje, rechazan el evangelio, todo lo que él les había enseñado, y era una tragedia para la iglesia. Entonces, le habla del corazón estrecho, y ahí a continuación, habiendo un cambio así de esos que les mencionaba recién, empieza a hablar del yugo desigual, que en realidad tiene conexión con esto, porque está diciendo que sus corazones estaban llenos de otras cosas y por eso no había lugar para Pablo y sus colaboradores. Ellos tenían relación, sus corazones estaban llenos de cosas del mundo, por eso les dice, no se una de yugo desigual. ¿Qué tiene que ver Belial con Cristo? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Entonces ellos tenían que dejar esas cosas, que sus corazones tenían que, digamos, vaciarse de esas cosas para tener lugar en esos corazones para los hermanos, para la enseñanza de Pablo, para Pablo mismo. Y en el capítulo 7, versículo 1, que así terminamos la vez pasada, decía, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el mandamiento del Pablo. No solo no tenían que andar con yugo desigual, no solamente no tenían que amar al mundo, sino que tenían que buscar la santidad de cuerpo y espíritu, la santidad perfecta. Tenían que esforzarse por ser cada día más santos. Y ahora, Pablo, en este capítulo 7, que es un capítulo crucial, donde vemos esa ansiedad de Pablo y vemos, en este capítulo se encuentra con Tito por fin. Entonces, vemos la reacción y todo lo que provoca en Pablo a encontrarse con Tito. Finalmente se encuentran ahí en Macedonia. Entonces vamos a leer los versículos 2 al 16. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente.
mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué defensa? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados de vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que hayáis sido confortados su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que, así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ahora, el tema acá es la espera, la ansiosa inquietud. Dios nos pone en esas situaciones. Nos pone a esperar. Y ahí empiezan a aflorar las cosas que tenemos adentro, ¿no? Se empiezan a manifestar. Y justamente ese es el propósito de la espera. Vamos a ver acá cómo resultó. Pero es una prueba que todos debemos soportar alguna vez en la vida o varias veces en la vida. ¿Te ha pasado alguna vez? Tener que esperar y la respuesta no llega y se prolonga y no llega y no llega y no llega y desesperás. Bueno, así estaba Pablo. Entonces, como les decía, Pablo exhortó, lo último que leíamos, que él los exhorta a buscar la voluntad de Dios, a separarse de lo que no es santo, a separarse del mundo, de la idolatría, de toda la influencia de Satanás a través del mundo, y de buscar la santidad. Su corazón, dice, mi corazón es ancho para ustedes. Ensanchen también sus corazones, dejen lugar para nosotros. Admitidnos, dice Pablo. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Fíjate que este versículo se conecta perfectamente con 6:13. Porque él le dice, pues para corresponder del mismo modo como hijos, hablo, ensanchaos también vosotros, ensanchen sus corazones. Y ahora dice, admitidnos, que literalmente, en el griego original, la traducción literal sería, hagan un lugar en sus corazones. Continúa con el tema. Les había dicho que ensanchen sus corazones y ahora le dice, admitidnos, déjenos entrar en sus corazones, hagan un lugar para nosotros en sus corazones. Dejen de lado la idolatría, dejen de lado todas las cosas del mundo y déjennos un lugar, admitidnos, déjennos entrar. A nadie hemos agraviado,
a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Porque estas cosas eran lo que sembraban los falsos maestros sobre Pablo. Bueno, entonces, les decía que estos falsos maestros, estos que se llamaban apóstoles y que tenían grandes títulos, siempre criticaban a Pablo de todas maneras, ¿no? De todas las formas que podían. Y entre esas cosas que ellos criticaban eran con esto. Y Pablo dice, ustedes tienen que admitirnos en sus corazones y entender que jamás los hemos agraviado, jamás hemos corrompido, jamás a nadie hemos engañado. Cuando habla de agravio, está hablando de, bueno, de haberse aprovechado económicamente de ellos, de haberlos engañado. Por ejemplo, fíjate en Mateo 20:13, cuando se habla de la parábola de los obreros de la viña, emplea esta palabra, agravio. Es engaño por cosas económicas, por el dinero. El Señor dice, Mateo 20:13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿Te acordás que se quejaban porque les daba un denario a todos? Y al que trabajó más se quejaba. Y el Señor le dice, bueno, el dueño de la viña le dice, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? O sea, no te estoy engañando, no te estoy estafando, te estoy dando lo que habíamos quedado. Entonces, Pablo dice, a nadie hemos estafado, a nadie le hemos quitado dinero. Al contrario, justamente con la iglesia en Corintios, Pablo se negó a recibir ningún tipo de dinero de parte de ellos, porque sabía que eso podía ser un tropiezo. Dice 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él aceptaba de otras iglesias, pero no la de Corintios, porque sabía que iba a traer problemas. En 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, de eso no lo podían acusar a Pablo. Nadie podía decir que él había agraviado a alguno. Nadie podía decir. Dice tampoco, a nadie hemos corrompido. Esto tiene que ver con enseñanzas falsas, con enseñanzas agradables, que son lindas para escuchar, para aceptar, pero que son falsas. Otro evangelio. Entonces, nadie podía decir eso. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que lo habéis aceptado, bien lo toleráis. A los mentirosos lo toleraban. A Pablo que enseñaba la verdad, no lo toleraban. Entonces, bueno, a nadie habían defraudado, a nadie habían corrompido y a nadie habían engañado. La palabra acá tiene que ver con explotado. Parecería ser que estos falsos maestros decían que Pablo estaba juntando ofrenda, organizando una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pero él había aclarado que él no la iba a tocar, que se iban a encargar otros de él. Pero él les había dicho la manera en que tenían que hacerla. Bueno, estos falsos maestros decían, él está juntando esa ofrenda para él, que va para los santos de Jerusalén. Él los está explotando, diríamos hoy. Y Pablo dice, a nadie hemos explotado, a nadie hemos engañado. Entonces, el hecho es que había resentimiento contra Pablo, porque bueno, él había exhortado a que disciplinen a ese hombre que estaba cometiendo incesto, en 1 Corintios 5, había hecho esa visita donde, bueno, lo trataron tan mal, había enviado esta carta. Entonces, bueno, había todo un resentimiento contra Pablo. Y él estaba muy angustiado por esto. Y él dice, esto que les digo, esto de que a nadie hemos engañado, a nadie hemos explotado, no lo digo para condenaros, dice el versículo 3. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Él los estaba exhortando, los estaba confrontando, pero no los estaba condenando.
Muchas veces aquellos que reciben la confrontación o la exhortación entienden de que lo que se está buscando es el mal para ellos. Pero no es así. Pablo los exhorta, los, lo- los, este, los confronta por su propio bien. Y él dice, no lo digo para condenaros, sino, dice, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Cómo los voy a condenar si los amo? ¿Cómo los voy a condenar si en mi corazón tienen un lugar especial ustedes? Tanto para vivir y para morir juntamente. Pablo dice, la relación que yo tengo, el cariño que yo tengo por ustedes y nuestra relación de padre e hijo espiritual, no se disuelve así nomás. Vamos a estar juntos en la vida y aún en la muerte. ¿Mm? Ese es el tipo de relación que tenía Pablo con los corintios. Y en el versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y ahora empieza a hablar de gozo, de que se gloria en ellos. Vos fíjate que a lo largo de la carta vas a encontrar muchas veces la palabra gozo, regocijo, consolación, porque ahora resulta que apareció Tito. Apareció Tito y es como que todas las cosas oscuras que estaban en la mente de Pablo se disiparon. Y dice ahora, mucha franqueza tengo con vosotros, mucha confianza, franqueza que habla de confianza. Mucha franqueza tengo de vosotros, con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, estoy orgulloso de ustedes. Esa franqueza, esa confianza, es como que había entre ellos una pared, ¿eh? Que no permitía que haya comunicación entre ellos, una pared de prejuicios y de cosas feas, y esa pared se vino abajo. Y ahora había franqueza, había comunicación, había confianza, ya no había esa tensión que había antes. Dice, me glorío en vosotros, estoy orgulloso de ustedes. Vos fíjate que Pablo, que es el corazón de padre, porque si vos comparás con el resto de la iglesia del Nuevo Testamento, probablemente la de Corintio era la más desastrosa, la más desagradecida. Sin embargo, para él eran especiales. Vos acordate que él cuando estuvo en Corintio fundando la iglesia, fue tan difícil para él que en un momento se le tuvo que presentar al mismo Señor Jesús una noche y decir, Pablo, seguí adelante, vamos, que hay mucha gente todavía que tiene que conocer acá en esta ciudad. O sea, realmente él tuvo dolores de parto por esta iglesia, por eso ha sido muy especial para él. Entonces dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, lleno estoy de consolación. Él estaba atravesando muchos problemas ahí en Macedonia, y ahora lo va a contar, pero en medio de todos esos problemas, en un momento de mayor desesperación, porque Tito no venía y él estaba con mucha angustia, ahora llega Tito, y aunque estaba en medio de tribulaciones, estaba lleno de gozo. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En el capítulo 1, versículo 4, justamente habla de esto. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estamos en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso que escribió al principio se cumple ahora. En medio de la tribulación, él recibe el consuelo. Aparece Tito, en el momento indicado. Entonces, bueno, tenemos que entender que Pablo estaba muy angustiado. Salió de Éfeso, se fue a Troas, en Troas no encontró a Tito, se fue a Macedonia, no tenía ninguna noticia, no sabía si la iglesia, porque lo más probable, una de las posibilidades más grandes era que la iglesia se hubiera enojado del todo con Pablo por hacer la carta. Hubieran maltratado a Tito y se hubiera roto toda relación con Pablo. Entonces, era angustiante para él. Entonces dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia,
ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, Jotroas se fue a Macedonia. En Macedonia estaban Filipos, Tesalónica y Berea. Allí él había fundado, en cada una de esas ciudades había fundado una iglesia. Ahora llega a estas iglesias, hacía mucho que no venía, siempre tuvo deseo de volver, pero no podía, dice que eso cuenta que hasta Satanás le había puesto trabas para ir. Llega ahí y se encuentra, dice, con conflictos, dice, eh, conflictos, fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro temor. Entonces, ¿qué quiere decir esto de conflictos? Bueno, cada vez que se usa esa palabra tiene que ver con conflictos de la iglesia, justamente con la entrada de falsos maestros, con discusiones vanas que traen divisiones. Entonces, cuando llega a la iglesia de Macedonia, se encuentra que había conflictos. No es que él llegó y estaba todo bien y bueno, podía descansar, no, dice nada que ver. No encontramos reposo en nuestros cuerpos, dice. Encontramos conflictos. O fíjate, por ejemplo, a ver, en 2 Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda. Él habla de esos falsos maestros que introducen, bueno, falsas doctrinas, argumentos y discusiones. Bueno, la iglesia habían entrado estas personas. Este versículo se puede conectar perfectamente con 2:12. Te lo voy a leer, no lo busques, te lo voy a leer. Cuando llegué a Troas, de Éfeso fue a Troas primero. Y ahí en 2:12 cuenta, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí a Macedonia. Ahora llega a Macedonia y dice, es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo en nuestro cuerpo, o sea, de Troas no tuvo reposo su espíritu, acá no tuvo reposo su cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temor. Los conflictos de la iglesia, los temores por dentro. ¿Qué le habrá pasado a Tito? ¿Dónde estará Tito? No nos habremos desencontrado de ir hasta en Troas, lo habrán tratado bien, si a mí me trataron mal, capaz que a él, no sé, qué le pueden haber hecho, ¿qué dirá la iglesia? Bueno, todos esos temores tenía Pablo. Pero Dios, ahí está la frase, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea que en el momento donde ya Pablo estaba ¿eh? con a punto de explotar, podríamos decir, con los conflictos de la iglesia, con los temores por adentro, en la situación, bueno, en ese momento, Dios que consuela a los humildes, Pablo se ve a sí mismo como un humilde, no se ve como el super apóstol, un hombre común, un hombre con emociones, con pasiones, nos consoló con la venida. Está citando un pasaje de Isaías, libremente lo está citando, Isaías 49:13 dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Y ahí estaba Pablo. ¿eh? Recibió la misericordia, el consuelo de Dios, y estaba alabando y feliz ahora. ¿Mm? Todo eso por lo que se preocupaba, y aún los conflictos de la iglesia, todo pasó a segundo plano. Ahora él estaba consolado. Y entonces así es lo que les decía hoy al comienzo, así trabaja el Señor. Nos pone en situaciones de larga espera, de ansiosa inquietud, dice. Él ve nuestra situación, no es que nos adormecerá el que guarda a Israel.
¿Mm? Él ve nuestra situación, oye nuestras oraciones, pero nos hace esperar. Y ahí aflora nuestra inquietud, aflora la ansiedad, saca lo peor de nosotros. Hasta podemos decir, empezar a perder nuestra paciencia. Pero él mismo escribió en 1 Corintios 10, 13, no sé si alguno sabe de memoria este versículo. ¿Mm? Si no, apréndanselo porque es de mucho consuelo. No nos ha sobrevenido, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más allá de lo que podamos resistir. ¿Sí? Sino que nos dará también la salida para que podamos sobrevivir. Así es Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Sí? Entonces, en la gran espera, en el momento exacto, en el momento indicado, cuando ya estamos a punto de quebrarnos, no nos va a dejar que nos quebremos. Ahí da el consuelo. Y eso es lo que hizo Pablo, recibió el consuelo. Imagínense, yo no me imagino, o sea, no sé cómo habrá sido la situación, pero cuando Pablo escuchó, ahí está Tito, imagínense. Entonces, todas las preocupaciones desaparecieron, la ansiedad, y surgió el gozo, el consuelo, la alegría. Y dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vos fíjate que en 2 versículos 4 veces dice consuelo o una variante de consuelo o consolación. 4 en 2 versículos. Cuando vos ves que se repite tanto una palabra es porque esa palabra es verdaderamente importante. Pablo fue consolado. Tito había sido consolado y él fue consolado con la consolación que recibió Tito. ¿Recuerda el capítulo 1 lo que dice? Que nosotros somos consolados para consolar. Bueno, lo que él escribió al comienzo, bueno, se cumple aquí. Dice que Tito llegó a Corintio a llevar, como les decía, una misión dificilísima. Llevaba la carta dura, tenía que leerla, interpretarla, explicarla. Hablaba de disciplina y él tenía que, bueno, ser un instrumento también para eso. ¿Y qué pasó? Bueno, dice que los corintios se arrepintieron. Se arrepintieron. La carta dio efecto. Se arrepintieron. Entonces, Tito, que habrá ido muy nervioso, muy angustiado a enfrentar semejante situación, dice, recibió consolación. Ahora, fíjate vos cómo es la cosa. La consolación viene en primer lugar de Dios. Dios es el que consoló a Tito, Dios es el que consoló a Pablo en el momento indicado. Y en segundo lugar, ¿de dónde viene la consolación? De la iglesia. De la iglesia. La iglesia consoló a Tito. Él había ido a exhortar, temeroso, y la iglesia lo consoló. La iglesia de Corintios, la peor de todas, consuela a Pablo, consuela a Pablo. Dios consuela y consuela a través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y? Y dice, nos consoló con la consolación con que él había sido consolado, dice, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Pablo les había escrito diciendo, ensanchen sus corazones, déjenos entrar en sus corazones. Y ahora Tito le dice, no, tiene gran afecto, gran cariño. Vuelvo a repetirle, él era un padre con sus hijos, pero la gran preocupación es que si se perdía esa relación con él, si ellos menospreciaban la palabra de Dios,
Va a ser terrible para la iglesia y terrible para toda la obra de Pablo, para toda la obra misionera de Pablo. Imagínense ustedes una iglesia que se separa, del apóstol. Terrible todo lo que podía quitar. Y tenían gran afecto por él. Y dice, vuestro llanto por el arrepentimiento, vuestra solicitud por mí. Solicitud quiere decir, bueno, empeño, de buscar la manera en que Pablo sea restaurado. De manera, dice, que me regocijé aún más. Entonces, por eso el Señor nos hace pasar por esa situación, para que lo conozcamos más, para que estemos más pendientes de Él que de otra cosa, para que sepamos que la única salida es Él, y para que sepamos estar agradecidos, confiados y agradecidos. Por eso cuando Pablo le dice a la iglesia, por nada estéis angustiados, le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con todo ruego y, dice, y en acción de gracia. Ya antes de que el Señor vos ya estás agradecido. ¿Y? Entonces, Pablo escribió a los romanos que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo entendió eso? Por medio de las tribulaciones. Por medio de las tribulaciones es que vos conocés a Dios y sabés que Él es fiel, que no te dará una prueba más grande que no puedas soportar. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. De cada otra palabra que se repite, que me parece como un trabalengua, es contristar. Pablo dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Cuando dice, no, me pesa, aunque entonces lo lamenté, la palabra lamenté es peso también. No me pesa, pero me pesó. Y tiene que ver con arrepentimiento también. No me arrepiento de haberla escrito, pero en un momento sí me arrepentí. Me pesó. No fue fácil para Pablo escribirla ni enviarla. Tuvo que hacerlo por amor. Entonces, porque dice, no me pesa, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo constrictó, fue doloroso, difícil, pero tuvo un propósito. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Una tristeza que le llevó al arrepentimiento. Y dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Esa tristeza que les provocó la carta, que los llevó a arrepentimiento, es una tristeza que viene de Dios, es conforme a la voluntad de Dios. Porque si no tenían esa tristeza, iban a tener pérdida. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La iglesia iba a ser muy dañada si no se arrepentía. Entonces Pablo dice, bueno, fue difícil todo el proceso, pero finalmente dio fruto. Fueron contristados según Dios. Y ahora explica, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá tenés el gran contraste. La tristeza que es según Dios, la tristeza que proviene de Dios, que trae salvación, y la tristeza que proviene del mundo, que trae muerte. La tristeza que proviene de Dios
trae arrepentimiento. La tristeza que proviene del mundo trae remordimiento. Entonces, la salvación viene de Dios, ¿no? El arrepentimiento viene de Dios. Dios da el arrepentimiento. En Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces Dios nos da los mandamientos, nos hace conocer su voluntad y con su espíritu nos guía a cumplir. El arrepentimiento es el dolor que ocasiona haber fallado a Dios. O sea, si vos no te das cuenta de que le has fallado a Dios y no te ha dado dolor eso, es que tú no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, creíste de manera intelectual. Pero el pecado sigue ahí, porque no has comprendido lo que es el pecado. El arrepentimiento es crucial, porque entendemos el significado de la cruz por medio del arrepentimiento. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Porque fue una idea loca de Dios. Había que pagar por nuestros pecados, somos culpables. Ahora, el arrepentimiento produce vida, produce tristeza, dolor por haberle faltado a Dios. Eso trae salvación. La salvación no viene porque me arrepentí, la salvación viene porque Cristo murió en la cruz, ¿no? Pero arrepentirse es creer de verdad. Ahora, el remordimiento que produce, bueno, culpabilidad, angustia, resentimiento. Pedro se arrepintió de haber negado al Señor 3 veces. Dice, ¿qué hizo? Fue con la iglesia, con los discípulos, y se transformó en pilar de la iglesia. Judas tuvo remordimiento y en vez de ir a la iglesia, ¿dónde fue? Fue con los fariseos, fue a devolver. Y ellos lo rechazaron, hicieron lo que los fariseos hacen. Fue y se suicidó, no se arrepintió. Entonces, la tristeza que provoca, que trae el mundo, es algo de lo que nosotros podemos arrepentirnos, pero de la tristeza que es según Dios no nos podemos arrepentir. Lo que está diciendo es, nadie se arrepiente de haber encontrado la salvación. ¿Quién se arrepiente? De haber cambiado de vida. Vos te podés arrepentir, muchos maldicen el día que nacieron. ¿Escuchaste alguna vez eso? Gente, ¿para qué nací? Pero no hay ningún creyente que maldiga el día que nació de nuevo. De eso no te arrepentís. Eso es lo mejor que te pasó en la vida. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El arrepentimiento necesariamente provoca frutos de arrepentimiento. O sea, se ve, tiene consecuencias. Si vos te arrepentiste, eso se manifiesta en hechos. Y acá Pablo justamente los nombra. Dice, ¿por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? Lo que está diciendo acá. Pero miren el resultado de lo que de que ustedes ya se han arrepentido. A ver, por ejemplo, la NBI dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Bueno, ¿qué es lo que produjo? Bueno, fruto de arrepentimiento. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Solicitud quiere decir decisión, empeño. Entonces, el arrepentimiento produjo en ellos empeño, solicitud. Lo que antes eran unos vagos espirituales que estaban siempre discutiendo por pavada, ahora estaban empeñados en hacer la voluntad de Dios. Tenían solicitud, en glorificar a Dios, de seguir sus caminos.
En la palabra de Dios para todos dice, ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué solicitud produjo nosotros? ¿Qué defensa? Lo que quiere decir con qué defensa es que ahora ellos quieren demostrar que cambiaron, que ya no son los mismos que antes, ¿eh? Que ya no van a volver a los caminos antiguos, ¿sí? Ya no son los mismos. ¡Qué indignación! Cambiaron por completo. Ahora están indignados contra su propio pecado, contra lo que le hicieron a Pablo, indignados contra los que llevan falsas enseñanzas, indignados contra Satanás y todas sus artimañas. Qué indignación, qué temor. Algunos entienden que es temor a Dios, otros que tienen temor de volver atrás. Qué ardiente afecto, que Pablo justamente decía, déjenos un lugarcito en sus corazones, y acá dice, no, ardiente afecto. Ahora ellos están queriendo que Pablo los visite, queriendo escuchar a Pablo, queriendo seguir sus enseñanzas. Qué celo, calor. Ellos tenían celo por Dios, celo por su palabra. Todas estas cosas lo produjo el arrepentimiento. Qué vindicación. Vindicación es castigar al mal. Ellos ahora entendían que había que disciplinar al pecador. De hecho, lo hicieron con el que había cometido incesto, con el que se había rebelado contra Pablo. Y es más, Pablo les tuvo que decir que, bueno, que ahora ya se habían arrepentido también, que los dejen formar parte del cuerpo. Todas estas cosas produjo el arrepentimiento. Y Pablo dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Con todo esto muestran su verdadero arrepentimiento. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Bueno, esta frase, este versículo es medio complicado. Lo que está diciendo Pablo es, vamos a enfocarnos en lo bueno, dejemos detrás lo negativo. Dice, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció. Hubo una persona que cometió agravio y hubo una persona que lo padeció. Pero dejémoslo de lado, ¿eh? Vamos a concentrarnos en lo bueno. Pablo ni menciona a la persona, nada. Él como que está empleando un buen discernimiento espiritual como para no volver a lo mismo, sino enfocarse en lo positivo. Dice, no lo escribí por causa de eso, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Bueno, acá en esta última frase hay discusión. La Reina Valera parece que dice que la solicitud, que se hiciese manifiesta la solicitud de Pablo y sus compañeros hacia los corintios, ¿sí? Para que se hiciese manifiesta el amor que Pablo le tiene a los corintios, por ejemplo. Pero todas las demás versiones, y cuando digo todas, dicen que para que se manifiesta la solicitud de los corintios hacia Pablo. Fíjense. ¿Eh? Claro. La palabra de Dios para todos dice, sino que para que ustedes mismos se dieran cuenta del amor que nos tienen. Lo que está diciendo Pablo es que esa carta los confrontó, los hizo ver de su condición delante de Dios, provocó arrepentimiento y le hizo ver a ellos el amor que tenían por Pablo. ¿Se entiende? O sea, restableció la relación y esa era la idea de cuando Pablo escribió la carta, de provocar los arrepentimientos, en definitiva. Y que ellos ahora valoraran el ministerio de Pablo, valoraran sus enseñanzas, se dieran cuenta que en realidad siempre habían tenido una buena relación, pero que habían sido contaminados. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Bueno, Tito vino enloquecido de alegría. Y esto también, o sea, todo esto que dijo Pablo lo consolaba, pero al verlo a Tito más se llenaba de felicidad. Porque Tito ahora
que había tenido una gran prueba al ir a confrontar a los corintios, al recibir la consolación de ellos, y podemos imaginarnos ahora a Pablo y a Tito charlando, ¿eh? Con un fueguito ahí, tomando mate, no, pero bueno, no sé qué. Y Pablo preguntándole, ¿qué pasó con este y el otro? Y Tito contándole, y podemos imaginar sus risas y el brillo de los ojos, ¿no? Disfrutando ese momento tan lindo. Tito le está contando cada detalle de lo que vivió y Pablo se está regocijando en eso. Hermoso, ¿no? Hermoso. Después de tanto sufrimiento, ahora están felices contando todo lo que había sucedido. Pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzados, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Parece ser que Pablo siempre siempre amó a la iglesia de Corinto y siempre habló bien de la iglesia. Viste que en 1 Corintios cuando habla del amor, es el amor todo lo espera, todo lo soporta. ¿Eh? Y él realmente tenía ese amor hacia los corintios. Y evidentemente en el pasado él se había gloriado de los corintios, había hablado bien de los corintios a Tito, se había mostrado orgulloso de la iglesia de Corinto. Y él dice, y ahora que Tito fue, bueno, no quedé como un mentiroso. Qué feo que hubiera sido que Pablo hubiera llegado a Corintio y lo hubieran rechazado a Tito. Tito hubiera pensado, entonces todo lo que me había dicho Pablo antes era mentira. Pero Pablo dice, no, con esto se comprueba de que siempre les digo la verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Entonces, ahora Tito vino mucho más enamorado de la iglesia que antes, ama la iglesia. Y dice que ellos lo recibieron con temor y temblor. Cuando vos lees 1 Corintios, capítulo 2, vas a ver que Pablo fue a la iglesia, fue a Corintios y empezó a predicar con temor y temblor. Y cuando habla de temor y temblor, está diciendo con mucho cuidado delante de Dios, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, ahora la actitud que tuvo Pablo al comienzo es la que tuvieron los corintios con Tito, tratando de atenderlo, de cuidarlo, lo mejor que podían delante de Dios. Entonces dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ese temor que tenía, ahora se diluyó. Y ahora volvió a tener confianza. Esa crisis terrible, que parecía eterna, finalmente pasó. El Señor nos ayude a hacer eso, para que podamos consolar a otros. Tremendo, ¿no?